Con la victoria de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Eiffel 2020, hemos visto cómo el británico igualaba al Kaiser en victorias. Y es que este récord llevaba impoluto más de 10 años, y con la llegada de Hamilton a esta cifra tan increíble y su posible séptimo mundial al final de la temporada, he pensado que qué mejor para celebrarlo que repasar la increíble conducción que llevó a Michael Schumacher a las cifras que está a punto de superar Lewis Hamilton. Así que, ¿qué hizo leyenda a Michael Schumacher? El estilo de conducción de Michael Schumacher era muy pero que muy al límite, siempre hacía sus trazadas de una forma muy agresiva y muy rápida. De ahí que siempre fuera rozando el grip del coche y tuviera que hacer ligeros contravolanteos mientras giraba para no perder el control del monoplaza. Esto se puede ver perfectamente en una de las primeras onboard cámaras que se hizo de la conducción de Schumacher. Ahí podemos ver cómo aceleraba y cómo frenaba y cómo hacía las curvas en comparación con su compañero de equipo, en el que aprovechaba al máximo el grip de ese coche y ganaba muchísimo tiempo. Esta forma de pilotar le caracterizó y le hizo uno de los mejores pilotos de la historia, gracias a su velocidad, como vengo diciendo. Sin embargo, esto aumentaba el riesgo de cometer errores, y pese a cometer muy poco a lo largo de su trayectoria, ya que dominaba, como digo, el grip de sus vehículos, el ir siempre al límite aumentaba las probabilidades de tener un fallo. Y aunque sus estadísticas son prácticamente impolutas, si hablamos de probabilidad, era más probable que Michael Schumacher fallara en comparación con pilotos mucho más fríos y calculadores que no iban tan al límite como podía ser Alain Prost o actualmente Fernando Alonso. De los pocos errores que podemos contar de Michael Schumacher, tenemos el Gran Premio de Canadá de 1999 en el que perdió el grip del coche y se fue contra el muro de los campeones, o aquel Gran Premio de Mónaco de 1996 en la que se fue contra el muro nada más empezar debido a la lluvia. Y es que, como digo, el llevar siempre la máquina al máximo de sus posibilidades llegaba a ser bastante peligroso. Sin embargo, para siempre hacer esta técnica, muy pocos errores tuvo y es lo que le hace uno de los mejores pilotos de la historia. Y es que ya no solo es que llevara los coches a sus máximas posibilidades, sino es que además ha conducido monoplazas muy diversos. Y es que nada más que comparar el Jordan de 1991 con el que debutó en Fórmula 1 con su monoplaza final del 2012, aquel Mercedes con el que consiguió además su último podio en Fórmula 1. Y es que si los comparas apenas tienen nada que ver uno con el otro. Son 3 décadas en las que estuvo pilotando, más de 20 años, con lo que condujo en temporadas con coches muy diferentes, con unas condiciones muy diferentes y que generaban unas prestaciones muy pero que muy diferentes, alguna vez teniendo que adaptarse muy rápido a los cambios de reglamento de un año para otro. Y lo cierto es que esto también caracterizó mucho el estilo de pilotaje de Michael Schumacher, ya que, como digo, al llevar siempre los coches a sus máximas posibilidades, esto tenía incluso más mérito al conducir coches tan diversos como por ejemplo los de los 90, que probablemente serían los Fórmula 1 más complicados, porque fue una década en la que se innovó mucho, los coches iban cada vez más rápido y además no tenían apenas ayuda. Lo que nos lleva a hablar de la siguiente gran característica de Michael Schumacher, y es que tenía pleno control de cómo iba el grip en el coche, es decir, cómo el coche le estaba afectando las peculiaridades del trazado en un momento determinado. Y es que esto era muy notorio en la lluvia, donde podía notar la pérdida o ganancia de adherencia dependiendo del momento y el lugar en el que se encontraba, lo cual lo hacía un piloto extraordinariamente bueno en lluvia, que le daba un gran ritmo en las carreras y en las clasificaciones. Esto se puede ver en el Gran Premio de España de 1996, en el cual hubo una tormenta increíble y llegó a sacarle un segundo por vuelta a los pilotos de detrás, siendo con una gran diferencia el piloto del día y ganando por un amplio margen, con lo cual es un pilotazo en lluvia. En cuanto a su forma de tomar las curvas, tenía una peculiaridad bastante increíble, y es que empezando por la frenada, era una persona que hacía frenados muy pero que muy tardíos y que sin embargo no solía bloquear el neumático. Esto, como digo, también viene a su conducción al límite, pero la frenada tan tardía pero tan efectiva le daba una gran ganancia en curva y una mejor reacción de cara a la trazada. Y la aceleración, que otra de sus peculiaridades en la conducción es que no aceleraba al final de la curva, sino durante la curva iba incrementándose el pie en el acelerador y iba muy meticulosamente para no perder el grip en el coche, como digo, y sin embargo seguir acelerando y mantener alta velocidad en las curvas. Y es aquí donde quiero llegar, ya que sus trazadas hacían esto muy notorio, y es que entraba bastante lento en las curvas, como digo, clavaba las frenadas muy bien y salía dándole al vértice con una trazada mucho más recta a la salida. Esto hacía que el monoplaza entrara un poco más lento en la curva, pero le daba muchísima más velocidad a la salida y una aceleración bastante increíble, lo que se le suma con su gran habilidad para acelerar el coche y no perder nada de grip.
con lo cual podía sacarle un amplio margen a los pilotos de detrás en casi cualquier tipo de curva, especialmente en las lentas que iban precedidas de una larga recta. Y es que al clavar también los frenos y luego salir con tanta tracción y tanta velocidad de las curvas seguidas de una recta, le daba una ventaja increíble de cara también a los adelantamientos y a su ataque. Y es aquí donde quiero llegar, ya que cuando él atacaba a un piloto mantenía la presión en el coche delante en todo momento y se metía por cualquier hueco. Pese a no poder adelantar, siempre mantenía la presión e intentaba forzar errores, hacía amagos, intentaba de todo y ponía nervioso al piloto delante para conseguir pasarle de una manera o de otra. A la hora de adelantar se metía por el interior, abriendo antes la trazada y ganando la posición por la diferencia de velocidad y aceleración. Como digo, eran muy buenos los adelantamientos, y es que de por sí esa forma de trazar era la que usaba cuando rodaba sin tráfico, con lo cual en los adelantamientos la llevaba a su máxima expresión y conseguía pasadas increíbles. Un gran ejemplo de esto fue el Gran Premio de Brasil del 2006, cuando hizo aquella remontada espectacular mientras estaba luchando por el Mundial, o el Gran Premio de Europa de 1995, en el que pasó a Jean Alesi a 3 vueltas por el final, con una pasada por el exterior espectacular gracias a su velocidad de tracción. Y por otro lado, cuando le tocaba defender y tenía pilotos más rápidos por detrás, lo que solía hacer era estimar por dónde le podía pasar el piloto de delante y cerraba cualquier hueco de una manera muy agresiva y espectacular. Y es que pese a cerrar los huecos de una manera muy agresiva, incluso a veces demasiado, lo hacía de tal manera que los pilotos no le llegaran a hacer contacto y no acabara eso en un accidente. Y pese a ser una táctica muy buena de cara al espectáculo, pudimos ver también jugadas igual demasiado peligrosas y sucias para él, como por ejemplo aquel Gran Premio de San Marino del 2004, donde enfadó a Juan Pablo Montoya e incluso en cierto modo le llamó idiota en su cara. Con lo cual, una forma de ataque y defensa muy espectaculares que incluso en algún momento podían llegar de ser demasiado efectivas e incluso polémicas. Y bueno, dejando de lado la pura conducción de este pilotazo, cabe destacar también su actitud dentro de la pista. Y es que si ya de por sí su conducción era increíble, su mentalidad era la típica de un campeón. Su forma de conducir tan al límite hacía que fuera un piloto que nunca se rindiera e incluso en los momentos más críticos tomara las medidas más desesperadas e intentara siempre ir a por los grandes objetivos. Unas veces le salía bien, como en aquel Gran Premio de Australia del 1994, donde después de irse contra el muro y probablemente tener el coche dañado, forzó a Damon Hill a hacer contacto con él, ganando el mundial en un movimiento bastante polémico, que sin embargo le hizo campeón, y otras veces le llegaba a salir mal, como aquel Gran Premio de 1997, en el que fue descalificado y perdió el mundial tras hacer contacto con Jacques Villeneuve al intentar pasarle y ganarle la posición. Estaban de hecho empatados a punto en esa última carrera del mundial y el que quedara por delante se llevaría el título, con lo que al intentar pasarle Jacques Villeneuve le intentó forzar al exterior. Incluso llegaron a hacer contacto. De hecho, en dicha maniobra dañó el coche de Jacques Villeneuve, el cual consiguió terminar la carrera tercero, pero sin embargo el que no pudo acabar fue Michael Schumacher, el cual dañó su coche de una manera bastante grave, además lo dejó encallado y más tarde fue descalificado del mundial por esa maniobra tan polémica. Con lo cual pues, se puede decir que era un piloto muy bueno, que nunca se rendía, pero que en cierto modo su afán para no perder en algunas ocasiones le hizo pasarse de la raya. Y si dentro de la pista era un piloto tan competitivo y bueno, fuera de ella también lo era. Y es que era un piloto muy respetado por toda la parrilla y apreciado. Y es que por un lado, de cara al equipo, era un gran piloto de desarrollo, ya que sabía transmitir muy bien a su equipo las peculiaridades del monoplaza y su comportamiento en pista, ya que como digo, controlaba y se sentía uno con el coche. Un buen ejemplo de esto puede ser aquellos años en Mercedes o en Ferrari, en el que fue clave en la mejora de aquellos monoplazas, y hoy día está en reflejo de ello el gran rendimiento de Mercedes, ya que durante aquellos años estaban ya desarrollando el proyecto híbrido y cierto modo Michael Schumacher ayudó al desarrollo de esos coches. Y por otro lado también era un piloto que era muy bueno en el trabajo en equipo, se cargaba la responsabilidad y tomaba el liderazgo en las situaciones complicadas y siempre seguía adelante pese a todo. Un gran ejemplo también es su año en Ferrari, y es que después de que perdieron los mundiales del 98 y el del 99 frente a Mika Häkkinen, en el 2000 consiguió anteponerse a la situación, cargarse al equipo y ganar el primer mundial de Ferrari en más de 20 años, con lo cual era un equipo que siempre trabajaba en equipo, lo daba todo por él y lo hacía una pieza fundamental y clave en el buen funcionamiento de una escudería. Y con esto podemos concluir en que Michael Schumacher era un piloto que a la hora de conducir iba al límite, lo cual la mayoría de las veces era una estrategia acertada, pero también su carácter y sensibilidad lo hacía un gran piloto de desarrollo
que transmitía al equipo los aspectos a mejorar a la perfección. Para mí, lo único que me hubiera gustado ver de Michael Schumacher, que no llegó a demostrar, es luchar y ganar un mundial con un coche inferior al de sus rivales, ya que con el dominio aplastante de Ferrari, gracias como digo a sus grandes dotes en equipo, entre los años 2000 y 2005, camufló bastante su talento. Y es que la gente siempre ha caído en el estigma de que Michael Schumacher solo ganó sus mundiales por los monoplazas. Y es que en cierto modo esos monoplazas eran muy pero que muy buenos y quizá otro piloto podría haber hecho lo mismo con ellos. Pero sin embargo, su etapa en Benetton en los 90 y cómo se influenció con el equipo tras perder los mundiales del 98 y del 99 para luego ganar los mundiales de entre 2000 al 2004, para mí lo hacen un piloto increíble y que tenía mucho más talento del que llegó a demostrar en su parte final en la Fórmula 1. Y es que también cabe destacar que en sus últimos años en Mercedes no se consiguió adaptar muy bien al coche, ya que llevaba muchos años fuera de la Fórmula 1, con lo cual se puede concluir en que Michael Schumacher ha sido un gran piloto y que sin embargo su gran superioridad junto con Ferrari han podido camuflar un poquito su talento. Sin embargo, esa época también es la que ha creado la leyenda y que lo han convertido en uno de los pilotos más importantes en la historia de la Fórmula 1. Así que esto ha sido todo, poco más. Gracias por la visita y hasta la próxima.